Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos iniciando esta charla de la tarde en el segundo foro Humanidad 2020. Hemos iniciado el día de ayer, día viernes 18 de septiembre, 3 días en los cuales tenemos varias entrevistas con personajes del ámbito mundial en la defensa de la vida humana, la familia y las libertades de forma pudiéramos decir en concreto BIFALI, que es vida, familia y libertades. BIFALI, algo que deberíamos nosotros como sociedad exigirle a quienes son nuestros empleados en las esferas del gobierno, sea el poder ejecutivo, legislativo y por supuesto el judicial. Son los que deberían de velar por lo que son los verdaderos derechos humanos universales garantizados todavía en el derecho positivo, algunos de ellos porque en algunas legislaciones, leyes o determinaciones desgraciadamente ya los están vulnerando. Me llamo Raúl Encinas Rodríguez, presidente de México en Acción Sonora. Estamos transmitiendo por medio de esta página México en Acción Sonora, la página de Facebook, también otras páginas de Facebook, Ideología del Caos, Colonización Ideológica y Políticamente Incorrecto. Estos programas o estas entrevistas las vamos a tener próximamente. Ya tenemos una de ellas en el canal de YouTube, Ideología del Caos, la primera con Mamela Fiallo el día de ayer. Esta también va a estar dentro de unas horas en esta página, en este canal de YouTube, Ideología del Caos. Luis, ¿cómo estás? Luis Alberto ha tenido un problema ahí de conexión quizá, pero tenemos licenciado tenemos en esta tarde la presencia de un licenciado, un abogado en México, Mario Gallardo, constitucionalista, licenciado. Sí, así es. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio. Tenemos la oportunidad de tener a un abogado en nuestro país, un abogado que actualmente es muy activo en redes sociales, un licenciado, ojalá fuera diputado también, licenciado, para que pudiéramos legislar estas leyes que se están, o estas propuestas legislativas que se han pretendido imponer en los distintos congresos, licenciado, el año pasado. Le llamamos nosotros aquí los apócrifos, los falsos nuevos derechos humanos. ¿Qué es todo esto que estamos viviendo hoy en la actualidad? Y Raúl, pues tenemos que entrar un poquito en contexto. El tema es maravilloso porque poco se explica hoy con mucho detalle. Voy a tratar de no hacerlo muy técnico para que todo el mundo lo podamos entender, porque los abogados tenemos una jerga, un lenguaje para siempre explicar como juristas todos estos temas, pero vamos a manejarlo de una manera... No nos entiendan, como para que no nos entiendan, licenciado, y cobremos más, sí, ¿verdad? Así es, luego nos acusan, ¿no? De tal pareciera que lo decimos de una manera para que la gente no entienda. Y la verdad es que si hay algo sencillo, es la explicación natural de lo que es la fuente del derecho y explicar cómo se estructuran las leyes, de dónde provienen todas las raíces, ¿sí? Culturales, sociológicas, antropológicas, que dieron forma digamos, a la idea, al concepto de Estado y de norma jurídica que hoy tenemos en esta parte del planeta, en Occidente, ¿no? Y este tema que vamos a ver hoy de los falsos derechos es, ¿cómo le puedo decir a una persona enamorada que tiene un falso amor? No sé si y me luego explico. Nos empecinamos, y aunque nos digan eso, queremos seguir. Denos aborto, denos ideología de género, casi. Así es. Sí, nada más que aquí irrumpimos en una esfera que es muy importante explicarle a la gente, porque hablar de falsos derechos, bueno, pues primero tenemos que tenemos dos conceptos aquí juntos, ¿no? Falsos y derechos. Es decir, los derechos como tales, de hecho, viene de la palabra directum, de latín, que significa lo que es correcto, lo que está en la ley. Pero esa es la definición de directum, de la palabra en latín. O sea, cuando nosotros hablamos de derechos, estamos hablando de lo que es correcto. Entendamos esto. El derecho como nosotros lo conocemos, es decir, las leyes,
emanan de una fuente que es el derecho natural. Los derechos humanos emanan del derecho natural. No podemos entender las normas jurídicas, el derecho, las constituciones, sin poder entender qué es el derecho natural, de donde provienen las bases, de donde se hacen todas las leyes. ¿Y de dónde proviene el derecho natural? De la tradición judío-cristiana. Esto es, todas las leyes de Occidente provienen, en el fondo, desde una perspectiva antropológica histórica, provienen ¿de dónde? De los 10 mandamientos, porque es de la tradición judío-cristiana. Es decir, simplemente en los estados modernos, desde hace 3 siglos, se le llama delito y ya no se le llama pecado. En las sociedades teocráticas se le sigue manejando como pecado, pero pues es simplemente la adaptación, ¿sí?, del no robarás del mandamiento al delito de robo dentro de la ley. Entonces, cuando nosotros hablamos de derechos, insisto, estamos hablando desde una tradición de prácticamente 4,000 años, en la tradición jurídica judeo-cristiana, con todas las evoluciones que ha tenido desde el tiempo del judaísmo, desde el tiempo del Imperio Romano, donde nace Jesucristo, y desde la evolución que ha habido en estos 2,000 años, que culminan etapas más, etapas menos, con Napoleón, el Código Napoleónico y estas leyes que en Europa se aplican, que nos vienen a través de la corona española y que culminan con la Constitución de 1824, que es la primera formal de México, y donde México se convierte en un Estado libre y soberano. Hasta ahí todo el mundo en historia lo tenemos claro, pero ¿por qué hoy, 200 años después de la vida independiente, hoy en México y en el mundo, desafortunadamente, se tiene que hablar de falsos derechos? Si hablamos que derecho viene de la palabra directum, y que significa lo que es correcto, lo que es bueno, lo que está conforme a la ley, hace 2,000 años, directum significaba lo que es bueno, lo que es correcto. Hoy, desafortunadamente, las leyes no siempre establecen como norma de vida para los ciudadanos de un pueblo lo que es correcto y lo que es bueno. ¿Por qué? Lo vamos a explicar aquí. Derechos es lo que es bueno y lo es correcto. Y cuando nosotros lo combinamos con la palabra falso, falso es algo que no es verdadero, punto, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos decir derechos y falsos? ¿Cómo podemos hablar de esta conjunción que es totalmente contradictoria de los falsos derechos? Si es falso, si es mentira, quiere decir que no es verdadero. No sé si me estoy explicando. Sí, o sea, sí. Es la locura en la cual estamos ahora. Claro, es una contradicción en sí misma. Tú no puedes hablar de falsos derechos porque o es derecho, o es verdad, o es falso, o es mentira. Entonces, desde aquí ya empieza una corrupción en el lenguaje, que no olvidemos que el derecho es una ciencia. La ciencia jurídica, al igual que las demás ciencias, tiene todo un proceso científico, para poder llegar a la determinación de una ley. Se presenta una propuesta, se discute, se analiza, se ven los pros, los contras, y en base a los principios generales del derecho se debe de aprobar o no esa ley. Hablamos aquí de derechos. Tenemos históricamente 2 clasificaciones básicas de los derechos. Aquellos que se llaman derechos de libertad, y eso es muy importante para que el auditorio lo tenga claro, cada vez que escuche hablar de falsos derechos. Los derechos se clasifican en 2, que son los derechos de libertad. Por ejemplo, en México tenemos algo que se llama las garantías constitucionales, que son nuestras libertades que nos dan seguridad jurídica, nuestro derecho a la propiedad, nuestro derecho a la igualdad y nuestro derecho a la libertad propiamente. O sea, las libertades que únicamente están reguladas conforme al interés común y conforme al derecho del otro, bajo el principio del amor a los semejantes y del respeto mutuo. ¿Qué es el único límite que tienen estos derechos, que son los derechos de libertad? El límite es la moral. Voy a decirlo claramente, no puede existir derecho si no hay moral, porque si no, no es derecho, es capricho. Los falsos derechos pertenecen a otra clasificación de lo que ahora se llaman, desde hace más o menos 30 años, en el mundo occidental, los derechos sociales, que son los derechos que están hechos sin partir de la moral cristiana. Entonces, caprichos. Claro, son caprichos, no son derechos. ¿Por qué? Porque derecho sin moral no es derecho, no es norma jurídica. Entonces, todos estos derechos son más bien la representación de lo que se convierten políticamente las creencias de un grupo. Recordemos que eso son las ideologías.
Las ideologías es la forma en que se expresa en forma política las creencias de un ser humano. La ideología de género es una expresión política de las creencias de las personas que apoyan esa filosofía, que apoyan esa ideología. Entonces, los abogados vemos con mucha preocupación que lo que nosotros trabajamos es ciencia. Ciencia. El derecho siempre debe estar sustentado, insisto, en el derecho natural, en la moral, en el bien común, y estos nuevos derechos, como tú los decías, los llamaba Raúl al principio, pues evidentemente no los podemos reconocer como tales, porque, insisto, el derecho siempre se debe sustentar en la moral. Y la gente va a preguntar, es una pregunta que hacen insistentemente. Casi siempre preguntan y dicen, bueno, ¿pero qué es la moral? ¿No? O dicen, bueno, el derecho se debe sustentar en la moral, pero ¿en qué moral? Porque sobre todo los esencialistas salen mucho a decir, es que los musulmanes tienen una moral, los budistas tienen otra moral, bueno, perfecto. Estamos hablando en México, un país que pertenece al hemisferio occidental, estamos hablando de un país que pertenece a la civilización judío-cristiana del planeta. ¿Qué moral es en base a la cual se basan nuestras leyes? ¿Cuál es la moral que se aplica? ¿La del Corán? No, la moral cristiana. Insisto, el derecho natural se funda en las 12 tablas, en los 10 mandamientos. Por lo tanto, si nosotros no entendemos este principio de que las leyes no es que queremos que se funden, es que desde hace 4,000 años nuestra tradición jurídica se basa en la moral cristiana, se basa en la tradición judeo-cristiana y se basa en el pensamiento occidental. Hay mucha gente que rebate y dice, bueno, es que en México no tenemos la misma moral que los hindúes, no, claro, porque es una cuestión religiosa, pero nosotros no somos estados teocráticos, nosotros somos estados modernos que aunque ciertamente impregnados y dañados, contaminados por los espíritus masónicos de las constituciones de Occidente, más sin embargo se reconocen como derechos, aquellas libertades preexistentes en la vida del ser humano. Yo tengo este derecho no porque el Estado me lo otorgue, sino porque se supone que Dios me lo dio. Espero ser muy claro para la audiencia. O sea, los derechos devienen... Claro, digo, completamente claro en el sentido de que estamos conociendo y reconociendo de dónde proceden todos estos nuevos caprichos que se quieren convertir en derecho para quitar el derecho natural que procede de una tradición, de una cultura de casi 5,000 años que fueron colocándose en las leyes masónicas que tenemos en nuestro país, licenciado, y que permanecían allí y nosotros seguíamos con una vida quizá muy apegada al cristianismo, al judaísmo cristiano, pero hoy en la actualidad nos están gobernando incluso hasta anticristianos, iba a decir satánicos, pero no sé si lo sean, ¿no? No son satánicos. Sí, Luis, te escuchamos. Perdón, es que, híjole, ha estado mal mi internet y no sirve mi laptop, no pude estar más cerca del módem, entonces corto, pero qué bueno, qué interesante, ¿no? Cómo ha hecho el balance histórico. Me gustaría que se entendiera, primero lo de falsos derechos. En retórica eso es un oxímoron, es una figura retórica que implica la contradicción de dos términos. Se hace por razones estéticas o literarias, por ejemplo, decir frío caliente o calor helado, noche clara o día oscuro. Verdad mentirosa. Verdad mentirosa, son dos, un adjetivo que no le corresponde al sustantivo, pero es por una acción poética o retórica. En cuanto a falso derecho, podría decir también que es paradoja el concepto de falso derecho. Y por lo que decía ahorita el licenciado, le quisiera preguntar si, que decía, derecho está vinculado a la moral. Podríamos también decir que está vinculado a la justicia, es decir, podríamos separar el derecho de la justicia o van por separado, así como no podemos separarlo de la moral, podríamos separarlo del ojo.
Por ahí perdimos a Luis, ¿no? Sí, es decir, licenciado, hoy nos hemos separado tanto de la moral que estamos cayendo en una contradicción de derechos. Luis, te habíamos perdido un momentito, pero hoy, al quitar la moral, que es necesaria en una sociedad, la estamos eliminando, quitando, y estamos hablando de otros derechos que no tienen nada que ver con la moral, que no tienen nada que ver con el derecho. Claro. De hecho, muchísima de la gente, dando respuesta a lo que Luis planteaba, muchísima gente tiene una confusión de argumentación en esto importante. No se analiza bien el contexto. La gente que dice, bueno, es que el derecho no puede estar sujeto a la tradición, porque aunque la tradición jurídica sea judío-cristiana, no tenemos por qué seguir dogmas, ¿no? Ese es el argumento. Sí. Y entonces, esto habla de una gran ignorancia por parte de quien sostiene eso, un desconocimiento. Yo lo voy a decir como jurista, como experto en mi profesión. El derecho no surge de la tradición cultural, ni siquiera de la tradición religiosa. El derecho surge de la moral, en este caso de la moral cristiana, pero voy a decir cosas importantes. Hoy, el problema es que no se está suprimiendo el derecho sigue existiendo, pero quieren que sea un derecho sin moral. Y entonces, ya no es derecho. Nosotros lo llamamos como es, decimos, son falsos derechos, pero ellos no, porque en esta perversión del lenguaje, ellos le llaman los nuevos derechos. Y entonces, cuando uno entra al estudio, es como si a alguien de la ciencia médica, no sé, voy a pensar en un médico, en un cirujano, le hablaran de el nuevo intestino delgado, o si le hablaban de los nuevos riñones, o sea, ¿de qué estás hablando? O sea, son riñones cosas... Plus. Claro, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, no solamente es una perversión del lenguaje, sino una perversión del entendimiento desde la base de la ciencia, insisto. Así como la ideología de género se ataca desde la base científica, que no la tiene la ideología de género, desde la base antropológica, desde la base... Los abogados atacamos desde la base científica porque el derecho es ciencia. Recordemos, la moral es la disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y el mal. Aquí es donde nos encontramos el grave problema del Estado de Derecho y de la elaboración de leyes hoy. Si la moral es la disciplina que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y en cuanto al mal, y nosotros sacamos esa determinación de qué es bueno y qué es malo, entonces el derecho se convierte simplemente en una narrativa que recoge las ideas de alguien o de un grupo sin que se esté tomando en cuenta lo que es intrínsecamente bueno e intrínsecamente malo. Entonces, en esta perversión, nosotros decimos que son falsos derechos y ellos nos van a acusar de que además es un discurso de odio el nuestro porque los estamos excluyendo del derecho de alegar cosas sin sentido y sin sustento científico. Ese es el problema. La humanidad de hoy tiene un gravísimo problema porque están muchos grupos, bueno, esto va de la mano con el nuevo orden mundial y con la plataforma ideológica que se pretende con el adoctrinamiento para el mundo, pero están tratando de que se diga que es lo que no es y que se reconozca como existente, válido, lícito y además recomendable cosas que son objetivamente malas. Entonces, el peligro de los falsos derechos es ese, que no prevén ni el respeto a la moral cristiana, ni el respeto a el derecho natural, y obviamente, lo más grave de todo esto, aquí cierro esta parte de mi comentario, es que eliminan la correlación natural que debe de haber, porque a los seres humanos se nos dieron derechos, pero también se nos dieron obligaciones. De hecho, en la base del derecho, Luis decía, la justicia, la primera definición universal de justicia que existió, es de Ulpiano, desde el Imperio Romano, y decían, justicia es, dar a cada quien lo que le corresponda. Entonces, tú no puedes hablar solamente en esta correlación de derechos y obligaciones, no puedes hablar solamente del otorgamiento de nuevos derechos, porque entonces tendrías que hablar también de nuevas obligaciones, de nuevos deberes, y es de lo que hoy no se habla. Hoy la balanza se está desequilibrando, claro, porque hablan de nuevos derechos, pero si hay nuevos derechos, debería de haber nuevas obligaciones. Por eso los abogados decimos, ok, te compro la ideología, pero a toda ideología debe de haber una anti-ideología. Porque si tu sustento no es la ciencia, no es el derecho natural, no es la base moral,
Perfecto, si tu sustento es la ideología, debe de haber una ideología que la contravenga. Y ahí es donde toda la gente que procura estos nuevos derechos se le acabó el argumento, porque va en contra de toda la estructura del mundo moderno. Los nuevos derechos, voy a poner un ejemplo, el feminismo radical o el feminismo de género, ¿no? Que es ahora el que más está de moda. Cualquiera de los dos no tiene ningún sustento desde ninguna plataforma del conocimiento humano. Hablan de nuevos derechos, pero entonces tendríamos que hablar de los nuevos derechos, si no es feminismo, ¿de qué hablaríamos? ¿Del empoderamiento masculino? ¿Del machismo radical? Tendríamos que equilibrar para que hubiera justicia, lo que Luis decía. En el caso del aborto, que es uno de los... Hay una plataforma donde hay 36 nuevos derechos reconocidos y debatidos hasta el día de hoy en Naciones Unidas. 36. O sea, se han sometido a discusión. Un medio que impone estos derechos nuevos, moral, antiética, etcétera. Sin moral. Simplemente, de repente, Naciones Unidas en el pleno se presenta una propuesta para tratar de reconocer que el uso de los anticonceptivos es un derecho humano y se ha discutido 3 veces. Claro está que eso no va a pasar. El uso del condón, han dicho, es que debe de ser un derecho humano, porque es parte del derecho a la salud, claro, porque esto ha sido gradual. Como han metido los derechos reproductivos, entonces con toda la ideología que trae detrás, pues bueno, han querido que el aborto o el uso del condón sea declarado un derecho humano. Pero ¿se quieren meter a la recámara? No hay ciencia, Raúl, que lo avale. O sea, no hay reflexión deóntica, no hay una reflexión previa deóntica, lógica, epistemológica, sustentando los nuevos derechos. Nomás están arguyéndolos, postulándolos más bien. Están promoviendo un discurso sin ciencia y eso es muy peligroso. Porque el discurso que hoy se promueve es un discurso donde la ciencia no existe. Es decir, está el ultrasonido desde los años 60, pero si yo veo a un bebé que se está moviendo dentro del vientre de su madre, entonces ellos no ven un bebé, ellos ven un conejo, una rana, un montón de células, no ven un ser humano. Es la evidencia científica contra el capricho ideológico. Nosotros los abogados lo explicamos de una manera muy sencilla, con cualquiera de las figuras de los nuevos derechos. Los nuevos derechos en el mundo: feminismo, aborto, divorcio, legalización de un paquete, todo lo que maneja, ¿no? El nuevo orden mundial, pues maneja un paquete que va desde el transexualismo, va la legalización completa, la liberación de las drogas, el gaymonio, la pedofilia, la zoofilia, o sea, todo esto que ya ni hay iniciativas. Yo creo, ¿no, licenciado? Claro, todo esto ahora resulta que son los nuevos derechos de la humanidad y uno dice, pero no tienen base científica, y ellos con todo el descaro del mundo, porque hay juristas que defienden la ideología de género y ustedes vieran lo que en los congresos mundiales nos van a decir. Cuando uno le toca debatir con ellos, ellos dicen, lo que pasa es que en el nuevo mundo no es la razón, sino el sentir lo que rige las determinaciones del ser humano. Y si ustedes se fijan, esa es la base de todo lo que hacen. O sea, esa es la razón por la cual en la Ciudad de México se acaban de penalizar las terapias de conversión, porque daña el sentir. Y es una ilegalidad porque el sentir no es un derecho objetivo que deba de ser reconocido por la norma. Al revés, las sensaciones se adaptan a la regulación jurídica. No sé si me estoy explicando. Claro. Vamos a ponerle, ¿sabes qué? Es la chancla, o digo, coloquialmente, ¿no? Así es. Esto lo que determina, en base a la razón, un límite a tu actuación dentro del marco social o dentro del Estado, esta figura que se ha creado, que es posterior a la familia, posterior al ser humano, y que sirve únicamente de medio para vivir y convivir en sociedad, la que hoy en la actualidad quiere regañarnos, licenciado, porque ha salido la que yo llamo la embajadora de los falsos nuevos derechos, caprichos humanos, Olga Sánchez Cordero, ¿sí?, a regañarnos a los padres de familia, diciendo que los padres de familia obstaculizan la educación de los hijos al enseñarles ética, moral, sexualidad y religión.
Claro, pero Raúl, hay que hacer una autocrítica en la sociedad, en una tradición judío-cristiana. Yo voy a hablar, ¿no?, en un país sin decantarme por ninguna creencia religiosa, en un país con el 94 millones de personas en el mundo cristiano, 94%, 82% de católicos, en el caso de México, y 12% que están en iglesias cristianas, o sea, el 94% de los mexicanos se declara cristiano, ¿sí? Dentro, ¿no?, de la iglesia católica. Es importante hacer una autocrítica de por qué estas ideologías han avanzado. Y yo siempre hago este señalamiento y digo, el grave problema en Occidente que tenemos es que, tú dices hace rato, un gobierno satánico, bueno, ellos dicen que son luciferinos, ¿eh? Así se presentan. Sí. Yo he hablado con los abogados de Morena nacionales y ellos dicen, ustedes se equivocan porque no saben, ustedes de filosofía, ni saben de clasificación de ideología, nosotros somos luciferinos. Bueno, hay que decirle a la gente que Olga Sánchez Cordero, Marcelo Ebrard, el presidente de la República, Claudio Sheinbaum, las autoridades mexicanas son muy congruentes con la ideología que tienen, con las creencias que tienen. El problema actúan es que en consecuencia. Y actúan en consecuencia. El grave problema es que los que no somos congruentes, los que no tenemos una coherencia entre lo que decimos querer y hacer, no son ellos, somos nosotros. La gente que esos que quizá nos decimos creyentes, cristianos, católicos o ¿sí?, cristianos nominacionales y denominacionales, votamos por los luciferinos. Así es. Al final de mi intervención yo les tengo preparados unos comentarios al respecto porque ellos hablan mucho de, lo han oído ustedes, lo de los falsos derechos, empatándolo un poquito con el problema que sucede en México y en otras naciones de Latinoamérica ahorita, con estos grupos que están en el poder a nivel federal. Ellos dicen que se tienen que reconocer los nuevos derechos, ¿cierto? Es sí, su frase, el reconocimiento. La respuesta jurídica, yo le paso el tip a todo mundo que tiene que intervenir en debates y que tiene que formarse bien para poder argumentar en las causas pro vida o simplemente a la gente que le gusta conocer la verdad. Ellos hablan de reconocimiento de los nuevos derechos y es bien sencillo. No se puede reconocer lo que no existe. Es un principio filosófico jurídico. Yo no puedo reconocer algo que no existe, un derecho que no existe. Se están instalando arbitrariamente e ilegalmente caprichos jurídicos legislativos que no son ni nunca serán derechos. Porque caprichos jurídicos legislativos. Buena expresión, claro, licenciado. Son caprichos puro nominalismo. Es puro nominalismo, pero no hay un fenómeno, una sustancia, no una realidad fundamentando el nuevo nombre. Así es. Es en esta deconstrucción de la sociedad que vemos, es estos dos fenómenos del querer imponer la mentira y del no defender la verdad. Se conjugan esos dos elementos. O sea, nosotros que tenemos la verdad, no la defendemos y ellos tratan de imponer una mentira y no damos la suficiente resistencia porque están demoliendo tres cosas a la vez. Y esto, hablar de los nuevos derechos hay que explicarlo también. ¿Por qué existen hoy estos nuevos derechos? ¿Por qué en tantas legislaciones a nivel nacional ya se han reconocido estos nuevos derechos y vienen por más, ¿verdad? Porque van a tratar de dar la batalla hasta que México sea, después de Argentina y Colombia, pues México es el campo de batalla más grande que hay en cuanto a la implementación de toda la ideología de género y los planes del nuevo orden mundial. Son tres digamos, los grandes pilares de la demolición, de la deconstrucción moral, jurídica, social de nuestros países. Lo primero están tratando de terminar con las estructuras sociales. Esto es un punto, los nuevos derechos tratan, la finalidad que tienen primera es terminar con la estructura social. ¿Qué estructura social? Todos los que tenemos más de 20, 25 años en México, crecimos sobre una base social, una estructura social que hoy se está desmantelando. ¿Por qué? Porque los nuevos derechos van socavando las instituciones sociales. Los nuevos derechos que permiten que la familia ya no sea una institución social, que el matrimonio ya no sea una institución social, que el derecho a la paternidad y a la maternidad entre una pareja hombre y mujer ya no es tampoco una institución social. ¿Por qué ya no lo son? Porque cuando nosotros perdemos la brújula de reconocer qué es falso y qué es verdadero, vuelvo a la que comentamos al inicio, cuando yo saco
el entendimiento de lo que está bien, de lo que es bien y de lo que es mal, pues se terminan las estructuras, se terminan las instituciones, y yo como abogado lo puedo decir, lo más grave es que se termina también el Estado de Derecho. Porque donde tú no respetas la base, no respetas la fuente donde emana la justicia, la solidaridad, la paz, el bien común en un pueblo, ¿qué te queda? Te queda una anarquía. Una anarquía donde un grupo dominante impone sobre la colectividad falsas libertades, falsas democracias y falsas creencias. Así como derrumba esos tres pilares, así también instala falsas libertades, falsas democracias y falsas creencias. No sé si vamos bien hasta aquí, porque es la base para poder entender este punto de los falsos derechos. Hay que entenderlo en ese contexto. No es un problema jurídico ni político, es un problema socio-histórico-cultural. Es la evolución de una sociedad. Perdón. Estos tres aspectos para la deconstrucción, entonces, son la estructura social. Ajá. Una. Dos. Las instituciones. Las instituciones. Claro. Y lo tercero que tienen que destruir es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho. Licenciado. Estructura, instituciones y Estado de Derecho. Sí, dime, ¿qué pasó, Luis? Yo sé que lo ha dicho, lo he escuchado incorporado en sus enunciados, lo ha estado diciendo explícita e implícitamente, pero tal vez la pregunta quede bien porque mucha gente la puede escuchar. Si se acusara al pensamiento judio-cristiano o a nosotros de que lo que hemos considerado que está bien ha estado mal, y lo que hemos considerado nosotros, los judio-cristianos, que estaba mal, es lo que estaba bien, al revés, ellos pudieran decir, cambió nuestra comprensión del bien y del mal. Sí. Si el problema fuera filosófico, así, si dijeran, es que ustedes estaban mal, entonces, no es que haya nuevos derechos, es que se están reconociendo los que nunca se habían reconocido, porque ustedes que habían dominado la sociedad son los que estaban tomando como bueno lo que era malo. Patriarcal, no, claro. Pero si acusaran de que, bueno, está bien, de acuerdo que el derecho debe estar vinculado a la moral, de acuerdo, pero tú entendiste mal la moral. Tú estás tomando como bueno lo que es malo. Allí habría que hablar de los fundamentos del derecho. Sabemos que cuáles serían el fundamento del derecho, entonces, o el fundamento de los valores de la justicia. Creo yo que, así como demostró Gödel y algunos matemáticos que la fundamentación de una ciencia está fuera de esa ciencia, Hilbert y ese programa en el que se entiende que una ciencia no es completa ni total, necesita los fundamentos. Yo entiendo que los fundamentos del derecho también tendrían que estar en Dios o en la teología, y por eso, además de que debe ser una reflexión sociopolítica, deberíamos decir que puede ser filosófica, en el sentido, bueno, vamos a ver qué es lo que está mal y por qué es lo que está bien y por qué. Se lo digo porque es excelente eso que dijo, antes era pecado y ahora le llaman delito, quitarle lo ajeno a la otra persona. Y ya cuando le preguntas, ¿te gustaría tú tener algo que compraste y que te lo quitaran? No, está mal. Ha sido pecado, ha estado mal. Filosófica. Fíjate, Luis, que esto, bueno, no nos va a alcanzar el programa, ¿no? Pero voy a tratar de hacer una reflexión sencilla. Licenciado. Es que amerita, porque sobre todo los jóvenes se enganchan mucho, no encuentran argumentos y les resulta muy atractiva todos estos debates, todas estas posturas, pero porque no hay un análisis serio. Esto no se puede interpretar desde la plataforma ni axiológica, ni ontológica, ni antropológica. Lo voy a explicar así, pero sí filosófica. Y es que no necesitamos hablar de pecado y de delito. Ni siquiera necesitamos hablar de bien y de mal. El derecho como ciencia es objetivo. De lo que necesitamos hablar es de verdad y mentira. Lo explico. Eso, solamente los relativistas pueden decir que eso no existe, pero hay algo que se llama el bien jurídico tutelado en derecho, o lo que nosotros conocemos como los bienes objetivos, como las verdades objetivas. Yo soy Mario Gallardo Mendiolea, no soy Andrés López Pérez.
La verdad objetiva es que yo soy Mario Gallardo Mendiolea. Estos grupos utilizan una maña que cuando se las dejamos al descubierto, ellos dicen que la interpretación de nosotros fue equivocada, que nosotros simplemente tomamos algunos postulados que estaban erróneos, particularmente con lo que Luis dice, que nosotros simplemente nosotros habíamos interpretado de manera errónea o al revés de como ellos interpretan ahora y dicen tan válido es pensar que lo bueno es malo como que lo malo es bueno. Y yo siempre les digo, te la compro, pero lo que se les olvida es un principio básico de la filosofía que es nada ni nadie puede ser dos cosas al mismo tiempo. Si nosotros no respetamos ese principio filosófico, el mundo se acaba. Alguien no puede ser chino y norteamericano, no puede ser de día y no puede ser de noche. Entonces, todos estos grupos ideológicos toman de las instituciones y de las estructuras lo que les conviene, porque ellos toman parte del derecho, de la ciencia, incluso de la filosofía, hasta de la metafísica, toman lo que les conviene para tratar, y ahí es donde quedan desenmascarados, es donde quedan totalmente fuera de foco porque están tomando parte de lo mismo que dicen odiar, esta cultura anglosajona de Occidente, machista, opresora de los blancos, de la cual toman una parte para sustentar su existencia y su creencia. No sé si me explico, o sea, tú no puedes salir de la nada. Ellos están tomando una plataforma que fue creada por la tradición judeocristiana para que ellos ahora, a través de ciertos conceptos, tratan de atacarla. ¿Cuál es el asunto? Que el Estado de Derecho, para quien entiende bien y lo conoce bien, el Estado de Derecho es algo que tiene 4.800 años de evolución. Y el Estado de Derecho es algo que siempre ha tenido una finalidad bajo cualquier sistema, es un sistema libre, teocrático, como sea, que es el bien común. La pregunta es, en estos nuevos derechos, ¿qué es lo que se persigue? Ya no es el bien común, es la libertad individual. Entonces, en la libertad individual, ya estás hablando de un mundo que ya no es comunitario, ya estás hablando de un mundo individualista, de un mundo existencialista, de un mundo hedonista, de un mundo donde cada quien, pues, hace lo que quiere, al cabo, la ley me lo permite, pero ese derecho se podría aplicar, esos falsos derechos y las ideologías y de lo que Luis está hablando, se podría aplicar a lo mejor en Marte o en Júpiter, pero no en la Tierra, no en un planeta que tiene un sistema estructurado, social, económico y político, donde incluso estamos unidos a través de las comunicaciones y donde ellos cínicamente salen a hablar de unos derechos donde tú vivieras como si no hubiera otros seres humanos en el planeta y no hubiera relaciones humanas. Es de lo que yo hablaba hace rato. Si va a haber nuevos derechos, que también haya nuevas obligaciones. Yo quisiera ver dónde está el planteamiento de los grupos LGTB que hablan de que tienen derecho a adoptar menores y a qué se comprometen criando a esos menores en una situación psicológica, social, hasta espiritual, ¿no? Hablando en términos de fe, totalmente diferente de un niño que crece con una familia con papá y mamá. Yo adquiero los derechos de esos blancos opresores occidentales a los que odio, pero no quiero asumir los deberes que me corresponden como una minoría. No sé si me estoy explicando. Por supuesto. O sea, no puedo asumir solamente derechos. Yo les digo, ¿y dónde están tus nuevos deberes? No, es que no, le digo, entonces tú te estás robando la construcción, por eso una deconstrucción, lo que ellos hacen, te estás robando la construcción social, tomas lo que te conviene para satisfacer tus propios caprichos, dejando, menoscabando tu sentir, menoscabando el derecho que tienen los demás a vivir en una sociedad donde se les respete su integridad y lo que el derecho persigue, la dignidad humana. La dignidad humana tiene una base reconocida por todas las religiones y por todos los sistemas jurídicos, que es el que lo que tú puedas hacer no dañe a otro semejante. Los límites del derecho son cuando yo empiezo a destruir los derechos del otro. La ideología de género destruye los derechos de los que todavía no salen del vientre, destruye los derechos de los que tienen derecho incluso a una muerte digna por ellos mismos, decidida, porque
El extremo de la eutanasia es que ahora, pues simplemente a quien dejaste como heredero también tiene la facultad de poder decidir sobre tu vida y sobre tu muerte y la forma en que además vas a morir. Y tiene que ver con aplastar completamente los derechos individuales. Por lo tanto, los nuevos derechos empiezan por aplastar los derechos individuales y terminan por nulificar los derechos colectivos. Esto es lógica. En una sociedad donde no se están respetando los derechos de cada persona, evidentemente, a nivel colectivo, a nivel social, se están trastocando las estructuras, las instituciones, y en ese país no hay orden, no hay democracia, no hay libertades, y lo peor de todo, tampoco hay amor. Porque si nosotros lo queremos ver fría, desde la propia filosofía, desde la propia filosofía, yo cuando me siento con alguien que me argumenta la ideología de género filosóficamente, jurídicamente, que hay gente muy, muy astuta para tratar de, siempre se cae en lo mismo. Llega un punto donde se desploman porque se les acaba la plataforma, porque sus nuevos derechos inician cuando terminan las omisiones del mundo occidental. Es un desfiladero donde se caen cuando ya no tienen argumento y entonces lo único que queda, pues es, como vemos en la realidad, el capricho, el discurso, la narrativa de denostación, es el ataque. ¿Por qué? Porque no lo pudiste sustentar filosófica, científica, ni antropológicamente. No hablo de cuestiones teológicas, o no hablo de cuestiones axiológicas, de cuestiones de juicios de valor de moral. Es algo tan simple. Todos los que manejan estas ideologías, ellos se basan, fíjense bien en su discurso, ellos hablan siempre de valores. Nunca hablan de principios. Desconocen completamente que los valores son subjetivos y que los principios son inalienables, son inmutables y son imprescriptibles. Yo puedo tener muchos valores. Dicen, es que puede tener esa pareja homosexual los mismos valores. Claro, pero esa discusión es para las masas que no conocen la profundidad, el sentido de lo que significa. El señor Adolf Hitler era una persona con muchos valores. Era disciplinado, tenaz, perseverante, capaz. Tenía muchísimos valores, pero no tenía principios. El problema de hoy es que nos comimos el cuento de los valores que son subjetivos y tiramos a la basura la fuente de la moral, del derecho y de los estados civilizados, que son los principios. Los principios que dicen cosas tan sencillas como las que yo mencionaba hace rato, de que lo que es, y nadie puede ser dos veces o dos cosas iguales al mismo tiempo. Es decir, es o no es, insisto, eres ruso, eres alemán, ¿qué eres? ¿Eres casado o no eres? Es un insulto a la civilización, porque la civilización moderna, particularmente en el mundo occidental, tenía muchos avances en la conformación antropológica de la sociedad, y hoy todo eso se está tirando a la basura. O sea, hoy estamos en una deconstrucción que es una regresión total, porque fíjense lo que está ocurriendo. Al auditorio le va a llamar mucho la atención este punto. Hoy en México se están combatiendo estos falsos derechos, ¿cierto? Ya entran con el aborto a Oaxaca, ya iban todos los grupos pro vida a Oaxaca, ya se van a otro estado, ya iban todos los grupos pro vida para que no se apruebe, y ahí los traen, ¿no? Y hay un error de juicio importantísimo de cálculo estratégico en el análisis de esta situación, desde el contexto global y nacional. ¿Qué es lo que ocurre hoy? Se comete un gravísimo error, que se están combatiendo los efectos y no las causas de estos nuevos derechos. Se está persiguiendo para combatir los efectos. ¿Cuáles son los frutos? Los frutos de estos nuevos derechos son las iniciativas que se presentan, las votaciones que tenemos que entrar para tratar de hacer que el aborto, que el gaynomio, que la legalización de las drogas, que la eutanasia, que todo esto no sea aprobado porque es contrario a derecho, porque es contrario al ordenamiento jurídico, porque es contrario a la moral. ¿Y qué pasa? Estamos constantemente tratando de atacar, insisto, los efectos y no las causas. Reaccionar. ¿Cuál es la...? Así es. Nomás reaccionamos. ¿Cuál es la...? Mándeme. Sí, nomás reaccionamos ante esa amenaza. Y nos traen como persiguiendo así, yo no sé si ustedes se acuerdan, en las ferias había unos juegos
en las ferias estas populares, donde te daban una especie de, como un anzuelo con un imán y agarrabas un pececito que estaba en el agua, ¿no? Y se estaba moviendo. Así nos traen a toda la gente que, dejen ustedes la cuestión de la religión, a toda la gente bien preparada, a la gente que conoce la ciencia, a la gente, a los profesionales, a donde está la cultura, donde está el desarrollo, donde está, nos traen así porque estamos persiguiendo el tratar de contener el que se ejecute un capricho que daña a la sociedad y que no tiene ningún sustento legal. ¿Cuál es la opción? Combatir las causas. Hoy lo que se tiene que hacer es, este es un diagnóstico importante, y que hace falta reproducirlo en muchos lugares, porque el plan de ataque debe de ser combatir las causas, porque incluso los efectos, lo voy a decir con mucha claridad, ya se convirtieron, combatir los efectos de todos estos nuevos derechos y de la ideología de género y demás, combatir los efectos ya se convirtió en un buen negocio para algunos grupos. Yo conozco mucha gente que nomás se disfraza de provida y nada más es el puro disfraz, lo que quiere es poder político, porque ahí hay una cantidad de intereses que se mueven terribles, y la realidad es que lo que tenemos que combatir es la causa. ¿Cómo se combate? Primero que nada desde el Estado. Una entrevista como esta la pueden estar viendo legisladores, políticos, gentes que tienen importantes intereses dentro de quien toma las decisiones dentro del Estado. La pueden estar escuchando empresarios, líderes de opinión dentro de la sociedad civil. Es el Estado, es la sociedad civil. Lo pueden estar escuchando también líderes religiosos. Hoy vemos a muchas de las iglesias importantes mudas, que son instituciones sociales tan importantes, mudas con respecto del avance de la mentira. No tenemos por qué pelearnos, ni siquiera con el tema, digamos, insisto, jurídico-legislativo. Es simplemente, no es con la Biblia, lo voy a decir con todo respeto como hombre de fe y creyente que soy, pero no es con la Biblia, no es con la historia, es con el planteamiento científico que parte de decir, si en todas las ciencias tienen como base la filosofía y fuente de las filosofías es la existencia del ámbito moral en la vida del hombre, ellos quieren un mundo con leyes pero sin moral. Por lo tanto, un mundo donde lo objetivamente cierto ya no existe. No veo a las iglesias manifestándose de una manera con un sentido crítico serio, con una determinación de tratar de eliminar, porque esto se trata de denunciar. No se trata de tratar de convencer de que no es cierto lo que aquellos dicen, es de denunciar el error. Y se tiene que hacer también desde las escuelas, desde la educación. Las escuelas tienen que entrarle a este asunto de tratar de reorientar el conocimiento humano, más bien la formación humana, para que lo que llegue a los niños sea conocimiento y no ideología, y no adoctrinamiento. El nuevo orden mundial tiene un plan de adoctrinamiento global en el cual ya van 2 generaciones y no estamos haciendo absolutamente nada. Licenciado, entonces, al hablar este término de nuevo orden mundial, algunos pudieran pensar que estamos hablando de cuestiones fantasiosas o conspiranoicas, pero el nuevo orden mundial es este que busca imponer estos falsos derechos humanos. Bueno, para quien dice que pueden ser cosas fantasiosas, que estamos conspiranoicos, todo esto, pues es nuevamente, voy a decirlo con claridad, fruto de la ignorancia. El nuevo orden mundial es un término acuñado dentro del seno de las Naciones Unidas, reconocido por todos sus organismos internacionales, reconocido por los grandes organismos financieros del mundo, y además no solamente denunciado de este lado, sino además exhortado para su crecimiento y su promoción desde los principales líderes de ese sistema que se está pretendiendo imponer. O sea, es que te encuentras desde un alto funcionario de la ONU hasta el vocero del Club Bilderberg, hasta un miembro del... Ricardo Monreal, que lo ha utilizado en México. ¡Claro! Que lo ha utilizado abiertamente y que ha dicho Dolores Padierna también. El mismo López Obrador se reunió con un exponente a nivel mundial inglés del nuevo orden mundial antes de entrar a la presidencia. Esto es, y han hecho declaraciones conjuntas y lo dicen. Entonces yo creo sinceramente que en esta época, que es la época donde ya estamos hablando de un postmodernismo de la era de la información y las tecnologías,
creo yo que alguien que diga que es conspiranoico y que son fantasías, creo que está hablando desde la ignorancia de quien no sale de aprender o de consumir simplemente basura en Internet. O sea, así es. El licenciado, incluso está un libro de Henry Kissinger, secretario de Estado, de título Nuevo Orden Mundial. Claro. Bueno, acaba de salir Henry Kissinger con Bill Gates. Acaba de salir a apoyar a Bill Gates. O sea, vamos, es que esto, por eso insisto, quien diga que es conspiración, sería tanto como decir que es algo conspiranoico pensar que nos independizamos de España, ¿no? O sea, es que es algo tan tangible que históricamente, literariamente, científicamente se puede comprobar. La verdad es que a mí me causan muchísima gracia luego la argumentación que se da con respecto a esto del nuevo orden mundial. Yo quisiera terminar nada más, si les parece a los dos, y aquí frente al auditorio, el diagnóstico que podemos hacer frente a estos falsos derechos. Ya vamos cerrando con el tiempo el programa. ¿Cuál es mi diagnóstico como jurista, como abogado constitucionalista, con respecto a estos falsos derechos? Ya dijimos cuál es el error en el que se está cayendo, cuál es la opción del manejo político estratégico de este asunto, pero ¿cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es el siguiente. Si no detenemos el avance de la instalación, no reconocimiento, acuérdense, de la perversión del lenguaje. Los nuevos derechos no se reconocen porque no existen, se están instalando, ¿sí? Si no detenemos el avance de la instalación de estos nuevos derechos, pues podemos irnos preparando para la desaparición de la moral, del derecho natural, de las libertades religiosas y de la democracia. Si no hacemos nuestro trabajo por tratar de detener esta aplanadora, ustedes lo ven, a los conspiranoicos que tú decías, Raúl, ¿no? Que vean la declaración de hace menos de una semana del presidente de Austria, uno de los países más industrializados del planeta y ricos de Europa, sale a decir que ni el aborto ni la ideología de género van a pasar en Austria porque su pueblo no quiere el nuevo orden mundial, pero lo dice con esas palabras, que la gente busque la declaración. Lo acaba de decir y dijo, en mi país no va el nuevo orden mundial porque yo represento a mi pueblo y es mi obligación el hacer que se cumpla la voluntad de mi pueblo. En Austria, no estamos hablando de un municipio aquí en Michoacán o del presidente municipio, no. Estamos hablando de un país desarrollado en el corazón de Europa. Entonces, claro que esto va de la mano. El fenómeno de las izquierdas, hoy vemos, por ejemplo, otra vez a todas las feministas radicales organizadas en Latinoamérica, marchan los mismos días, destrozan los mismos días, vemos a los grupos abortistas de la mano con ellas, es todo un movimiento global de terminar con instituciones, o sea, con estructura y de terminar con las democracias, los estados de derecho. ¿Cuál sería nuestro reto? No sé, Raúl, Luis, si quieran, yo veo que la gente hace algunas preguntas, no sé si las damos al final, para ir haciendo el cierre, las dejamos al final. Sí. Yo quisiera plantear un reto. ¿Cuál es el reto que tenemos frente a estos nuevos derechos? Que es lo más importante. Yo sugiero que nunca se diga nuevos derechos, sino falsos derechos, porque ahí en cuestión de semántica nosotros tenemos que dar la batalla también, ¿no? O sea, ¿hablar de falsos derechos? Sí, claro, hablar de falsos derechos, no de nuevos derechos. Es poco a poco hemos ido derrumbando lo de interrupción legal del embarazo, por ejemplo, ¿no? Lo hemos ido derrumbando, ¿eh? En lugar de que vaya creciendo el concepto, va decreciendo. ¿Por qué? Porque cada vez que van a un congreso y nos llevan nosotros a debatir, los dejamos en ridículo con eso de interrupción legal del embarazo. No se puede decir interrumpir algo que ya no puede continuar. Entonces, cuando ellos utilizan estos conceptos tan burdos, porque además la ideología de género y todo este pensamiento globalista es verdadera, miren, ni siquiera tienen materia para poder dar la batalla porque son descaradamente arbitrarios hasta en el uso del lenguaje. Materia jurídica, ni de derecho natural, ni de materia filosófica. No hay. El problema yo se los digo, es que
Faltan líderes en el mundo cristiano y en el mundo de la ciencia de tradición judío-cristiana que defiendan los principios. Falta gente que dé la batalla. Ellos no tienen muchos expertos, pero sus expertos resultan ser maestros de preescolar contra los universitarios que estamos del lado de la ciencia y del lado del derecho. No tienen realmente para argumentar. Lo que necesitamos nosotros es lo que les digo, ellos son muy coherentes. Nosotros también tenemos que ser coherentes con lo que creemos y con lo que decimos ser y pensar. Entonces, nos tenemos que plantear un reto. Y el reto, con respecto a estos falsos derechos, es, yo diría que son 3. El primer reto es algo que pareciera, nuevamente van a decir que es conspiranoico y que pareciera de una película de ciencia ficción, pero la supervivencia... Sí, ya que, licenciados, nos han dicho de todo. La supervivencia de la especie. Un reto que tenemos, que es el de largo plazo, pero que se convirtió en corto, porque las políticas globalistas están transformando los ordenamientos jurídicos de las naciones, y ya vemos de crecer el índice de natalidad, y ya vemos de crecer la economía mundial, y ya vemos de crecer prácticamente todos los indicadores. A mí me encantó, ¿no? Ideología del caos. Yo le agregaría, en un mundo que se decanta por el caos. Que lo pide a veces. Claro, en un mundo que cada vez es más caótico. Entonces, nos estamos ahorita peleando por un aspecto fundamental que es nuestro primer reto, la supervivencia de nosotros como sociedad, la supervivencia del mundo como la conocemos. Una de las personas, voy a decir, el nombre del partido, una de los politólogos que en México defiende al partido en el poder, a Morena, y la ideología de género, por cierto, a mí me sorprendió mucho en un debate, porque en un debate decía, fíjense nada más, bueno, ahí lo dejo de tarea para todas las interpretaciones que se pueden dar. Decía que un país verdaderamente libre era la sociedad que mostraba Juego de Tronos. Que las sociedades libres son las sociedades donde ya no hay sexo, donde ya no hay nacionalidad, donde ya no hay religión y donde ya no hay imposición de la ley de nada. Es verdaderamente un discurso, no digo incendiario, sino patológico. Ajá. Porque resume la deconstrucción de la sociedad, que es la que nos manda al segundo reto del que yo quisiera hablar. Porque la supervivencia de la sociedad, tal cual como la conocemos, en contra del fenómeno de la ideología de género y en fenómeno de toda la política del nuevo orden mundial, tiene que ver con la única técnica efectiva que hoy ha habido en el mundo para pelear contra las políticas del nuevo orden mundial. Nuestro reto es nacionalismo. Hoy los nacionalismos se están oponiendo al nuevo orden mundial, pero un nacionalismo real, un nacionalismo, no quiero poner ejemplos porque si digo aquel de Donald Trump mucha gente me va a querer matar, pero un nacionalismo que haga que nosotros los ciudadanos de cada país defendamos nuestros orígenes, nuestro proyecto y la identidad que tenemos como nación. En un país, lo voy a decir claramente, en un país construido por la masonería como este, que tiene 200 años, persiguiendo todo lo que huela a tradición judeo-cristiana, somos el país de mayor contradicción en el mundo. Un país donde no se jura frente a la Biblia como lo hacen los norteamericanos, muchos europeos, no, porque aquí los niños crecen con la separación de la iglesia-estado, y es más, los mexicanos creen que eso es lo bueno y lo correcto, cuando en otras naciones, lo primero que hace el primer ministro o el presidente, después de elegido, tiene que ir a la catedral o tiene que ir ¿a qué? A rendir protesta ante la Biblia. Y eso en México nos hemos tragado este juego. ¿Qué hacer? ¿Mande? Hasta un Bill Clinton tuvo que jurar ante la Biblia. Claro. Bueno, hasta Obama, el mayor abortista de la historia, ¿no? Aunque le quemó la mano, yo creo, ahí de ponerla, pero lo tienen que hacer. Entonces, es necesario que México culturalmente dé este brinco, particularmente nuestra nación, porque hay tanto talento en México, hay tantas cosas buenas en la sociedad mexicana, que realmente nosotros tenemos que trabajar mucho
por despertar no es un nacionalismo de Pancho Villa y de Zapata, de levantarnos en armas y reventar, no, no es más caos, no. Es simplemente defender nuestra identidad y definir un proyecto como nación que nada tiene que ver con la colonización ideológica que hoy las izquierdas están haciendo en Latinoamérica. Yo no quisiera dejar este último tercer reto ante los nuevos derechos. Hay un elemento que, si estamos hablando aquí de colonización ideológica y de todo lo que es la ideología del caos, ¿cómo se combate esto? ¿Lo combate el Estado? No, pues el Estado es el primer promotor en este momento del caos. Lo provoca, bueno, no quiero recordar la frase de como anillo al dedo, ¿verdad? Pero lo promueven arteramente el caos en todos los ámbitos. Muy bien. Entonces, si no es el Estado, vámonos a las escuelas. Las escuelas están sitiadas por la ideología de género. La ideología de género se convirtió en la educación pública del Estado para los niños y adolescentes. Se convirtió en el vector de donde emana toda la formación y deformación, diría yo, que se les da a las nuevas generaciones de México. Entonces, la escuela ahí perdió. Ya llevamos dos, ni el Estado ni la escuela. Voy a hablar de las iglesias. Hasta se dice en la Iglesia Católica que la iglesia es madre y maestra. Pues hoy es una mamá muda. Es una mamá que no habla. Qué bueno que lo digas. Que no habla, y lo digo con plena conciencia, aunque luego me hablan los obispos y me hacen comentarios por lo que declaro, pero es una realidad, es una iglesia muda, es una iglesia que dejó de hacer el tercer reto que tenemos contra los nuevos falsos derechos. Es una iglesia que ha dejado de evangelizar. Y como se dejó de evangelizar y se vivió de las rentas de que teníamos en Latinoamérica un catolicismo cultural, nada más de nombre, pues ¿qué pasa? Pues que la gente que supuestamente profesa una fe cristiana, una fe católica, vota por los que promueven la ideología de género y el caos global. Y tú dices, oye, lo exigen, compramos boleto. Claro. O sea, nosotros mismos le damos el poder a los enemigos de nuestras familias, de nuestro futuro, de nuestra identidad cultural y social y de nuestras creencias. Son enemigos de todo eso. Y entonces después, es lo que yo insisto, hay un error porque estamos tratando de solucionar, votamos por esto y luego queremos que se vaya. Y llega otro igual o peor. Porque el grave problema es que no es de aquel lado el problema está en esta necesaria autocrítica como sociedad que es, nos hace falta mucha formación. Para que los falsos derechos no avancen, necesitamos un país consciente, un país formado y un país evangelizado. Despertar la conciencia de la nación mexicana no se va a poder mientras no demos formación al pueblo. Oigan, ningún mexicano conoce la Constitución, ningún católico conoce la Biblia, ningún mexicano conoce la Constitución. El ciudadano promedio no entiende ni siquiera algunos de los conceptos que son sencillos que en un programa como este manejamos. Entonces, en un país donde siguen siendo las masas el caldo de cultivo para los grandes abusos y la instalación hasta de una dictadura, pues evidentemente tenemos que comenzar por derrumbar los falsos derechos. Derrumbando los falsos derechos, también derrumbamos los falsos partidos, los falsos políticos, ¿no? Las falsas campañas contra la corrupción y la falsedad de nosotros mismos que habita en nosotros y del medio donde se manifiesta toda esta contradicción que tenemos, donde un derecho nunca puede ser algo que no vaya orientado al bien, porque, insisto, desde un principio, desde la palabra derecho, desde ahí, desde directum, es hacer lo correcto, no lo incorrecto, lo correcto. Por definición histórica en la humanidad, desde hace 5,000 años en términos filosóficos, hay cosas que son correctas y que no son correctas. Y eso es compartido por todos los ordenamientos jurídicos, las constituciones del mundo, y es compartido por todos los libros en las sociedades teocráticas, porque lo mismo dice el Chilam Balam, que el Corán, que la Biblia, que la Torá, que absolutamente todos
establecen unas normas morales de conducta que hoy queremos callar a través de ideologías. Así lo podría yo resumir este tema de los falsos derechos, mis queridos amigos. Podríamos decir, licenciado, que hay verdades y bondades que son transepocales, transtemporales, transculturales, y que son esas verdades nuestras, morales, las que están derribando. Así es. Y un detalle bien rápido, quien diga que se tiene que separar el derecho de la moral o del bien, comete una petición de principio, en una falacia lógica. En términos más sencillos, comete un autogol, porque si dice, tenemos que separar el derecho de la moral, le podemos preguntar, ¿te parece que está bien? Y va a decir, sí, está bien. Ah, pues es moral, el bien y el mal es moral, ¿cómo lo separamos? Es decir, hay mucha petición de principio, mucho autogol en el discurso de ellos. No se puede separar el derecho de la moral. Me ha parecido muy brillante su exposición. No sé si Raúl haya que responder preguntas o... No, sí, digo, ahorita vamos a tenerlo. Tenemos todavía unos 3 minutos, licenciado. Adelante. Para responder. De hecho, es una constante esa pregunta, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Pero ahorita la hacemos. Lo que sí quiero pedirles a las personas que nos están viendo en este programa, entrevista, compartir lo más posible el programa en esos grupos de WhatsApp, en esos muros de Facebook o de redes sociales. Es necesario este tercer punto que nos decía el licenciado, formación. Nos urge una formación a aquellos que tenemos una doctrina, aquellos que tenemos una creencia cristiana, católica, insisto, quizá cristiana no católica, cristiana evangélica, cristiana denominacional o no denominacional, pero que vaya acorde a lo que pienso, lo que creo, lo que razono y lo que voto, para que el próximo año, o creo que en Hidalgo también hay elecciones este año, yo vote correctamente en principios, por esos principios eternos. Compartir lo más posible. El programa va a estar en unos días en Ideología del Caos, esta página en YouTube, el canal de YouTube, Ideología del Caos. Hay una pregunta que se convierte en una constante, licenciado, que dice, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? Digo, nos las ha respondido ahorita últimamente, pero para insistir, ¿no? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para que la Suprema Corte no interprete la ley a su conveniencia y que se acepte el aborto? Bueno, la respuesta, bien decías, ya lo habíamos comentado, básicamente es la misma. Hoy la Suprema Corte de Justicia tiene 11 ministros, de los cuales al menos 8 no respetan la vida. Y esto es un problema bastante grave, porque la gente hoy espera que los contrapesos se encuentren en la Suprema Corte de Justicia o en el Congreso, en cualquiera de las cámaras. Yo le digo a todos los ciudadanos mexicanos que los contrapesos no están ahí, los contrapesos están en la sociedad civil. ¿Qué vamos a tener que hacer, por ejemplo, con el asunto del aborto en la Suprema Corte de Justicia, que ya tiene al menos otros 5 amparos listos en diferentes partes de la República para volver a someterlos a votación, porque es una consigna, el aborto es una bandera de Olga Sánchez Cordero, que domina la mitad de los ministros de la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué tenemos que hacer? Eso, contrapeso como ciudadanía. ¿Por qué? Porque el costo político para ellos es muy alto. Entonces, si la ciudadanía en México se moviliza, tendremos oportunidad poco a poco de ir restaurando. No solamente les echaremos para atrás las iniciativas donde intentan legalizar el aborto, que desafortunadamente durante este sexenio, si no se quita este gobierno, ellos van a luchar por todos los medios y las tretas jurídicas para que México sea el Edén del aborto a nivel internacional. Lo han dicho claramente, Olga Sánchez Cordero lo declaró en un momento, ellos esperan que se puedan dar por lo menos 5 millones de abortos al año en México. Es una cifra muy pequeña, ella decía, pero muy realista de sus datos, porque ellos siempre tienen otros datos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Pues involucrar más gente bien preparada, apoyarlos a los que se involucren en las instituciones públicas, que las decisiones no queden en manos de pandillas. Y nosotros como sociedad civil también
tomar partido. Yo fui a la Suprema Corte de Justicia cuando se dio todo aquello con algunos líderes, pues no vi más de 200 o 300 personas cuando ahí deberíamos de habernos juntado quizás miles o cientos de miles, ¿no? Que estamos en contra de estas políticas, pero insisto, pensar mucho en el origen y no en la causa. ¿Por qué tenemos hoy este problema? Porque votaron por abortistas, porque votaron por un grupo que desde su misma plataforma política hablan de las libertades, del progresismo, del cual van a hablar ustedes a continuación con la diputada Elsa, del progresismo, y hablan del terminar con aquellos lastres culturales y sociales como la religión, la moral y las instituciones, que son las que según su óptica no permiten el progreso de los pueblos. Bueno, pues no se les debe dar ni un voto. Insisto, es un asunto de congruencia. No hacemos proselitismo contra ni en favor de nadie. Es un asunto de congruencia. Si yo soy católico, soy cristiano, ¿cómo voto por abortistas? A ver, ¿alguien cómo lo va a explicar? No hay manera de explicarlo. Lo único que explica estos fenómenos en el país se llama la ignorancia. Y ese es el gran demonio que tenemos que atacar. Y no digo demonio desde el punto de vista espiritual. Hablo del demonio como el concepto de lo que tenemos que enfrentar los mexicanos. El demonio de la ignorancia que nos permite, nos provoca más bien que caigamos en tantos abismos, y después ya no hacemos cómo presionar a la Corte y cómo hacer que la oposición sea oposición en la Cámara frente a la imposición de una dictadura, y cómo, ya no hallamos cómo, pues sí, pero es que, insisto, tenemos que irnos a las causas, y no se le puede dar el poder a los que son ideológicamente nuestros enemigos. Eso sería mi resumen. Y también esta pregunta, que incluso también ya la ha contestado, ¿no? Pero si quiere puntualizar, yo sé que estamos en peligro, dice Lulú Martínez, pero además del rosario, por supuesto, de rezar, claro, de orar, ¿qué puedo hacer? Tratemos de vivir, los que somos católicos, voy a hablar como católicos si me lo permiten, porque la profesora pregunta, aparte del Santo Rosario y la oración, ¿qué podemos hacer? Hacer lo que depende de nosotros y no de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es todo lo que nos decía San Agustín: haz todo como si dependiera de Dios, y al mismo tiempo haz todo como si todo dependiera de ti. O sea, tenemos que esforzarnos al máximo por tratar de vivir la doctrina social de la Iglesia. Tenemos una enorme ignorancia. O sea, la Iglesia ha enseñado, la Iglesia fundó las universidades, el método científico, el conocimiento. O sea, es que, ¿qué nos van a venir a platicar? Quien vive dentro de la Iglesia y vive como tal, pues tiene acceso a la máxima fuente de conocimiento en la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues obviamente orando y actuando. Por eso tú decías, con toda razón, Raúl, la formación. ¿Cómo puedo aportar? ¿Cómo puedo participar pública, socialmente, influir en la vida de mi país? Si no me preparo, si no me formo, las buenas intenciones no bastan. La oración es indispensable. Ese tesoro, todo ese apoyo que tenemos espiritual, pero también estamos, evidentemente, la acción, y tenemos que estar decididos. Yo lo resumo así: decididos a ser cristianos. No sé si en nuestro auditorio hay mucha gente, pero es todo un cambio y un reto de vida, porque el ser cristiano, pues, es romper con los intereses. ¿Cuánta gente hoy no habla y no dice la verdad simplemente por los compromisos, los intereses, por los apegos que tiene en este mundo? Hay que decidirse a proclamar la verdad. Si se fijan, en el fondo, todo se resuelve ni siquiera con la bondad, se resuelve con la defensa de la verdad, porque el que dice la verdad está siendo bueno. Así es que en eso se resume todo. Son muchos comentarios los que se tienen, licenciado, de agradecimiento, de empatía en cuanto a lo que nos ha expresado. Una charla increíble, muy iluminadora. Esperemos que lo tengamos frecuentemente con nosotros para ampliar este conocimiento jurídico del derecho natural y, por supuesto, de todas estas implicancias en la vida futura, porque el 2021 está cerca y no va a venir Dios a los que somos creyentes a cruzar la boleta por nosotros. Nosotros tenemos que cruzarla con el debido conocimiento y la debida formación para no seguir iluminando o llenando las cámaras y los puestos de gobierno con luciferinos, que ellos se autonombran así. No sé si gusta dar un mensaje final.
No, simplemente dar las gracias, agradecer, invitar a todos los que nos están escuchando a que en este país se habla poco de una palabra que es muy, muy importante: congruencia. Congruencia y responsabilidad. Yo pienso que esa es la base, no solamente la formación de la cual hemos hablado, sino congruencia, tratar de ser congruentes, tratar de ser lo que se supone que somos. Decimos que amamos a la esposa, a demostrarlo; decimos que amamos a la patria, a demostrarlo; decimos que queremos ir al cielo, pues también a demostrarlo. Y yo les agradezco mucho la invitación y les dejo un fuerte abrazo y un saludo a todo el auditorio. Gracias también, abrazo. Un abrazo. Gracias. Le queremos entregar, licenciado, le queremos entregar un reconocimiento virtual, se lo haremos llegar también virtualmente. Otorgamos el presente reconocimiento a Mario Gallardo Mendiolea por su participación en el segundo Foro Humanidad 2020. Muchísimas gracias, licenciado. Estamos esperando que mucha gente comparta el programa, lo espere próximamente en nuestras páginas. Ideología del Caos ya está compartido, la página de Colonización Ideológica ya está compartido, Políticamente Incorrecto, y por supuesto en el canal de YouTube Ideología del Caos. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes, buenas tardes, un placer. Gracias, licenciado. Hasta luego.